Ok, chiquillos, chiquillas, voy a hacer un video de todos los capítulos de IoT. Vamos a hacer un video rapidito, digamos, de todos los capítulos, eh, como para dar un poco contexto, por decirlo así, como para explicarles un poco. Igual, el ver este video no sustituye el leer los capítulos. Yo les recomiendo que se lean los capítulos porque ahí va a estar todo más detallado. Yo voy a tratar de explicarlos rápidamente. Este, estos cursos de IoT o el que vamos a llevar ahorita de introducción a la ciberseguridad, ustedes los pueden, son cursos que son automatriculables, digamos que ustedes se pueden autoinscribir, no se ocupa de un tutor, digamos, si ustedes se vienen aquí a NetAcat en cursos bueno, aquí en todos los cursos, ahí les van a salir. Ustedes van a ver, digamos, que hay cursos como este, que dice de autoinscripción en línea, que ustedes los pueden llevar solitos, sin necesidad de que yo los inscriba ni nada. Ustedes nada más se pueden inscribir y los van llevando al ritmo de ustedes. Les digo esto por si alguien quiere en vacaciones o algo así, eh, adentrarse más en alguno de estos temas, nada más se mete en EDACAT y ahí va llevando el cursito, va llevando todo. E igual al final, cuando ustedes terminan todos los exámenes, los requisitos y todo eso, pueden descargar el título. El que nosotros estamos viendo es este, de Introducción al IoT, Internet de las Cosas. Ok, ustedes, digamos, si ya se les deshabilita y no pueden entrar a ver el material, ustedes pueden autoinscribirse. Pero yo les voy a explicar los capítulos aquí rápidamente. Espero que este videito de todos los capítulos no pase de 1 hora. Entonces, tenemos el capítulo 1. Este, de hecho, ya lo estuvimos viendo un poco en, en clases. Todo está conectado. Internet de las Cosas trata sobre cómo actualmente todos los dispositivos están conectados a Internet. Todo está conectado a la red. Y no hablamos solamente de computadoras, celulares, sino todo. Los relojes están conectados, los tomas se pueden conectar a la red, este, los bombillos, el microondas, la refri, una llave de agua. Ahora, todo se puede conectar a una red. De esto trata esta, esta certificación, digamos, este curso. ¿Ok? Bueno, aquí habla primero de la transformación digital, ¿verdad? Donde ahora todas las personas, todo el mundo está conectado a las 24 horas del día. Sus teléfonos, por ejemplo, están generando eh, datos todas las 24 horas del día. O, por ejemplo, si ustedes tienen un reloj, aunque ustedes estén dormidos, está generando datos, están, no sé, midiéndoles el pulso, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora todo está conectado y generando datos. Todo, pero todo. Los sensores que se utilizan, por ejemplo, las lámparas, eh, todo. Ahora todo genera datos. Entonces es muy importante que vean la importancia de eso, digamos, de cómo todo ha ido cambiando y donde antes uno usaba el internet del celular, no sé, para solamente mandar un mensajito y ya se desconectaba el internet. Ahora no, ahora usted siempre, casi que en cualquier lugar donde usted esté, usted va a tener internet. Si usted está en el colegio, tiene internet. Si está en la casa, es probable que tenga internet. Si usted anda en la calle, anda con los datos. Tal vez no los anda todo el rato, los desactiva o algo así, pero ahora todo está generando información las 24 horas del día. Durante estos capítulos que ustedes van a ir leyendo, van a encontrar unos laboratorios. Yo no los voy a hacer aquí por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero ahora tal vez haga un videito de cómo se hace algún laboratorio y una pequeña intro a Packet Tracer. Igual, aquí en estos cursos de NetAcad hay un curso de Packet Tracer. Por aquí está. Por si alguien lo quiere hacer también, como para ver un poco qué es Packet Tracer. Que eso ahorita les hago un videito de Packet Tracer. Es un simulador. Este,
pero se van a encontrar laboratorios. Esos laboratorios usualmente vienen con un archivo PDF y otro archivo que es PKT, que es un archivo o PKA o depende del tipo de archivo, que es un archivo de Packet Tracer. A veces solo viene el archivo PDF porque es un laboratorio que no requiere Packet Tracer. Pero así de forma rápida, Packet Tracer es un simulador, permite simular entre otras cosas el funcionamiento de las redes, también permite simular varias cosas de Internet de las Cosas, como Arduino. Entonces, para que ustedes más o menos sepan, aquí van a venir varios laboratorios. Cuando ustedes encuentren un laboratorio, de hecho voy a verlo de una vez. Digamos, yo estoy aquí en el curso Internet de las Cosas. Yo estoy aquí en este curso y yo me meto, no sé, voy por el capítulo 1. Ustedes, conforme van leyendo todo esto, ustedes se van a ir encontrando los laboratorios. Entonces aquí, si ustedes le dan aquí, les va a tirar el PDF. Hay PDFs que ustedes los van llenando aquí mismo. Vean que él permite irlo llenando. Y ahí nada más ustedes lo guardan para que ustedes lo tengan de referencia. Igual hay otros laboratorios como el que yo les dejé de tarea, que es el 1221. Poco más, poco más, poco más. Me lo pasé. Este que traen, aparte del PDF, que ustedes también van llenando. Aquí en el PDF están todas las instrucciones de todo. De qué tienen que agregar ustedes, de cómo se llama el dispositivo, de dónde se encuentra, de qué tienen que hacer para configurarlo, qué tienen que ponerle. Ahí viene prácticamente todo. Cómo se configura y todo, ahí viene todo, qué direcciones le ponen. Ahí viene todo, inclusive hasta las respuestas vienen aquí. Si ustedes le ponen atención al PDF, las preguntas que les hacen, aquí vienen hasta las respuestas. Pero aquí en el PDF viene todo. Y también, digamos, hay ejercicios que se empiezan desde cero y hay otros que no, que ya llevan cierta configuración. Por eso se incluye el archivo PKT, el de Packet Tracer. Ven, aquí yo lo descargué, ya se me descargó. Y si yo lo abro, me va a salir toda la estructura del laboratorio. Aquí está. Ven. Entonces aquí es donde yo cambio, digamos, las configuraciones a lo que me dicen en el PDF. Lo que me dicen en el PDF, yo tengo que hacerlo aquí. Pero estos son los laboratorios. Háganlos y si pueden, si tienen tiempo, ahora en vacaciones, ¿verdad? O ahorita si tienen chance también, ya casi vamos terminando este año, para que todo ese conocimiento les quede ahí de forma más significativa. Pero aquí en los laboratorios vienen las dos cosas. Igual para descargar Packet Tracer es muy fácil. Aquí en la página de NetACAD, ustedes se meten aquí en recursos y aquí les va a salir descargar Packet Tracer. No tienen que descargarlo en ninguna página extraña ni nada así. Nada más vienen aquí y descargan, no sé, la versión de 64, 32, la que ustedes vayan a descargar y listo. Ahí se descarga. No es muy pesado el Packet Tracer. Pero digamos, estos son los laboratorios. Yo les recomiendo que los hagan. Ok. De hecho, aquí muchas diapositivas que van a venir son de laboratorios. Esto también. Ok. También la plataforma es muy interactiva, la de NetAcad. Pero me imagino que ya ustedes eso sí lo saben por los cursos de IT y de Python. Porque traen como quizzes, asocies y cosas así. Como para uno ir repasando los conceptos. Eh, Aquí, digamos, vienen como unas diapositivas también en la plataforma, en la información que ustedes van a ir viendo, pero para que lo tengan en cuenta también. Ahora sí, los dispositivos inteligentes pueden pensar. La respuesta es que sí, pueden tomar decisiones, tal vez.
al menos a este nivel que lo estamos viendo, que no nos hemos metido tanto todavía en la parte de programación ni eso, los dispositivos pueden tomar decisiones. Por ejemplo, ustedes me parece que hicieron varias cositas de Arduino, ¿verdad? Con Tinkercad. Eh, Ahí digamos que uno hace que los dispositivos tomen decisiones. ¿Como qué? Por ejemplo, con un sensor. Ellos con un sensor detectan, por ejemplo, si la temperatura es tanta, ellos pueden hacer que pase algo, que se encienda una luz, que se active un sonido, o se active un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que los dispositivos inteligentes pueden, eh, como dice aquí, evaluar los datos que reciben y modificar los procesos o la configuración. Si ellos reciben la información suficiente, ellos pueden hacer una decisión, pueden tomar una decisión sobre qué hacer. ¿Ok? Para eso se utilizan los sensores, ¿verdad? Los sensores que son los que hacen que le llegue información al cerebro. Este, y aquí vienen varios ejemplos, como el de los automóviles con piloto automático, que ya funcionan. Bueno, aquí en Costa Rica no, ¿verdad? Pero hay países donde ya hay taxis, digamos, que el carro se maneja solo, no hay ningún conductor. Entonces, digamos, esto ya está pasando, no es como algo del futuro. Aquí viene en este capítulo viene un video cómo instalar, descargar e instalar Packet Tracer. Otra práctica de laboratorio sobre cómo utilizar Packet Tracer, pero yo ahorita les hago un videito rápido de cómo utilizar Packet Tracer, así de forma básica de momento. Eh, y aquí empezamos ya con el primer tema de este, o el tema principal de este módulo, las redes. Las redes son la base de que todos los dispositivos se conecten, porque para que todos los dispositivos se conecten tienen que conectarse a una red. A la red a la que se conectan es a la red de Internet, una red de todo el mundo. Dice que 50 millones de objetos proporcionan billones de gigabytes de datos. Eh, las redes son la base para que Internet exista, porque Internet es una red de redes, por decirlo así. O sea, Internet es una red de todo el mundo. Este, y las redes pueden ser tan simples como dos celulares conectándose por Bluetooth hasta miles de computadoras, ¿verdad? Millones de dispositivos. Las redes proporcionan productos y servicios a las personas, a las compañías. Por ejemplo, nos dan internet. Este, por ejemplo, nos permiten subir archivos a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y la red más grande que existe es Internet. ¿Ok? Ahí me volví. Listo. Tipos de redes. Tenemos varios tipos de redes. Una de las más comunes es la red LAN. ¿Qué son las redes locales? Las redes de área local. Son redes pequeñas. Por ejemplo, en el colegio hay una red LAN que es, por ejemplo, la del Wi-Fi de los estudiantes. Hay otra red LAN para profesores, pero digamos, son redes que están en un área geográfica relativamente pequeña. Tenemos también las redes WAN, que son las redes que ya son de área extensa, por decirlo así. Estas redes WAN son las que conectan las redes LAN. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una red entre el CTP de Puriscal y, no sé, el CAIS, ahí estoy uniendo la LAN de Puriscal, la LAN del CAIS, y para eso utilizo una red WAN. También las WAN son las que me permiten conectarme a Internet. Permiten conectar mi red local a la red de todo el mundo, que es Internet. Internet, que es un sistema de redes globales, que es donde están todas las computadoras del mundo, ¿verdad? Yo, por decirlo de alguna forma, estoy, por ejemplo, en el colegio. Nosotros nos conectamos a la LAN del colegio. La LAN del colegio se conecta a la WAN del, de la empresa que nos da el servicio de Internet. Y esa empresa, no sé, digamos que es el ICE o no sé cuál será, se conecta a Internet, que es ya la red de todo el mundo. Las redes inalámbricas, que utilizan ondas electromagnéticas, ¿verdad? Es el Wi-Fi, el wireless. La nube, que esto no es un tipo de red, pero es un concepto de Internet,
que son, la nube son centros de datos, grupos de servidores, donde yo almaceno información, entre otras cosas. Puedo hacer otras cosas más en la nube. Pero, por ejemplo, cuando ustedes envían mensajes por WhatsApp y se les quedan guardados, se guardan en la nube, en Internet, porque si ustedes inician sesión en una computadora con WhatsApp web, van a ver los mismos mensajes, porque esos mensajes vienen desde Internet, desde la nube, por decirlo así. O cuando ustedes abren el correo electrónico, ustedes pueden abrirlo desde prácticamente cualquier computadora casi que en el mundo. Y ustedes lo abren y van a tener la misma información. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero eso se ve el otro año, ya en redes. Pero eso es la nube. El perímetro, que es el perímetro físico de una red corporativa, y la computación en la niebla es cuando yo proceso los datos, digamos, dentro de mi red interna, dentro de mi LAN, antes de subirlos a Internet. ¿Ok? Eso es la computación en la niebla. Es muy parecido a la nube, nada más que en vez de subirlo a Internet, lo subo a mi red interna. Digamos, por ejemplo, no sé, tengo un dispositivo con Arduino que genera datos sobre las temperaturas y antes de yo subirlo a la nube, a Internet, lo, lo subo a mi red, a un servidor que tengo en mi red interna para analizar esos datos y procesarlos. No sé, ¿cómo subo yo eso a la nube o a la niebla? Hay aplicaciones para eso. Hay servicios que nos dan las empresas como Google, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. No es nada complicado. Y la red de área personal, que son las redes que se establecen cuando uno utiliza Bluetooth o infrarrojo, por ejemplo. Aquí, como les digo, vienen unos ejercicios en la plataforma, más laboratorios que pueden hacer. Ahora sí, ¿qué es el IoT? El IoT, el Internet de las Cosas, Internet of Things, es cuando los dispositivos se conectan a Internet. Porque como les digo, ya no solo las computadoras y los celulares, sino que ahora todo se está conectando a Internet. Qué sé yo, si yo quiero prender un bombillo de la casa desde, no sé, si estoy en la playa, si yo tengo Internet, lo puedo hacer. Si el bombillo se conecta a Internet, puedo activar un toma o desactivar un toma. Puedo, por ejemplo, conectarme a una cámara. Muchas veces tenemos cámaras en nuestra casa y las vemos desde donde estemos. Todo eso está en Internet, todos esos dispositivos se están conectando a Internet. Eso es el IoT. Como todos los dispositivos que antes no se conectaban, ahora se están conectando a Internet. Una impresora se puede conectar a Internet, de una pantalla se conecta a Internet y generan datos. Generan datos sobre qué veo yo, a qué horas lo veo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tipo de contenido veo, si veo deportes, si veo películas, si veo, este, no sé, series, programas infantiles, todo eso son datos. Aquí nos ponen otro laboratorio. ¿Cuáles son los beneficios de conectar todos estos dispositivos? Son la cantidad de datos que se generan. Por ejemplo, el ejemplo más común que apuesto que a todos ustedes les ha pasado. Cuando uno habla sobre algún tema y le empiezan a salir anuncios sobre eso. Eso es porque el celular está escuchando lo que uno dice, digamos. Este, o cuando yo busco información sobre un tema, si ustedes en este momento se ponen a buscar, ponen en Google, hagan la prueba para que vean. Ustedes abren el navegador y ponen compra de vehículos usados y le dan enter en Google. Cuando ustedes se metan a otras páginas, cuando ustedes se metan a Instagram, a Facebook, van a ver que les va a salir anuncios de eso, porque ustedes están generando datos, sus dispositivos. O por ejemplo, en el celular, empiecen a hablar ustedes de algún tema, no sé, compra de carros, y igual, o compra de figuras, no sé, de anime o algo así, les va a empezar a salir anuncios de eso. Eso es un ejemplo de cómo se usa la información, digamos, para ofrecernos cosas que a nosotros podrían interesarnos. Otros usos también es, por ejemplo, se me ocurre, no sé.
que yo tenga una refri inteligente, por ejemplo, y que la refri detecte que yo compro mucho, digamos, no sé, digamos que me rompieron el corazón y me puse así muy fit o algo así. La refri puede detectar que yo compro, no sé, muchos yogures. Entonces a mí me va a salir más información de yogures. O podría mandarle esa información a una base de datos y esa base de datos después vende la información de que en tal zona se están, eh, no sé, comprando muchos yogures. O el reloj, digamos, puede mandar la información a centros de salud de cuánto camino yo, si estoy caminando lo suficiente o no. Todos son datos, digamos, que permiten generar información. Ya, esos son como datos más cotidianos, pero ya, por ejemplo, hay dispositivos que se utilizan específicamente para generar datos. Por ejemplo, sensores de temperatura o sensores de humedad que se pueden poner. Arduino inclusive tiene sensores de humedad que uno puede poner en la tierra para saber qué tanta saturación de agua hay o qué tan peligroso puede ser un lugar o algo así, digamos. Todos son datos que se generan para eh, en, en, en la mayoría de los casos para publicidad, pero también para otras cosas, para otros aspectos de la vida cotidiana que nos pueden servir mucho. Aquí vienen más laboratorios y cómo se conectan los dispositivos de IoT a la red. Normalmente, cuando yo tengo un dispositivo de Internet de las Cosas, eh, tienen, bueno, esto ustedes también, esto yo me acuerdo que lo vieron conmigo cuando armamos con Arduino. Cuando uno arma con Arduino está el controlador, que puede ser un Arduino, puede ser una Raspberry Pi. Un Raspberry Pi es como una mini computadora que cabe en una placa de como que es un poquito más grande que la de Arduino. Pueden ser más pequeñas inclusive, pero el controlador es como el cerebro y el controlador va a tener sensores y actuadores. Los sensores son los que le permiten hacer mediciones de cosas, los que le van a permitir recibir información. Por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor ultrasónico, un sensor de humedad, de agua, un sensor de gas, un sensor de lo que sea. Y los actuadores son los que van a ejecutar alguna acción. Por ejemplo, un LED, encender una luz, emitir un sonido, enviar una información por internet, activar un motor. Sensores reciben información, actuadores envían información o ejecutan alguna acción. Y el controlador es el que como el nombre lo dice, controla. Ok. Aquí vienen más. Este de hecho es el laboratorio que yo les puse de tarea. Este laboratorio de aquí, para que lo hagan. Igual hay dispositivos encargados de supervisar, por decirlo así, las cosas. En Packet Tracer se utiliza un Home Gateway, que es el que se encarga de darle la conexión a los dispositivos de IoT. Ok. Eh, Está diseñado para dar conectividad inalámbrica y para registrar todo lo que pasa en los sensores, digamos, de IoT. Este se utiliza en Packet Tracer para registrar todos estos datos. Y dice que el usuario puede controlar y revisar los dispositivos inteligentes conectados al Home Gateway desde el smartphone, tablet o computadora. Aquí viene igual, laboratorio. Y hay ciertas cosas que van a definir el futuro de las redes, como lo es la inteligencia artificial, Artificial Intelligence, AI. Dice que los dispositivos tienen la capacidad de pensar por su cuenta. Aquí en la inteligencia artificial, eh, las computadoras, los dispositivos reciben muchos datos, muchos datos. Con esos, con base en esos datos, hacen estadística y con esa estadística toman decisiones. También tenemos las redes basadas en la intención, que lo que se hace en este caso es que se da como una serie de reglas y la red se configura para seguir esas reglas. Por ejemplo,
Si tengo una red de invitados, yo pongo o se definen las reglas de que solo puede accesar a ciertas cosas de la red y solo la dejas, todos los dispositivos de la red se configuran para que solo se pueda accesar a esas cosas. ¿Ok? Algo así, más o menos, es esa de redes basadas en intención. Pero eso viene más adelante. Aquí terminamos este capítulo. Vamos a empezar el número 2 de un solo toque. Tomando agua, perdón. Ok. Todo se vuelve programable. Este capítulo es un poco largo, pero no lo vamos a hacer largo porque habla mucho de Python. Y ustedes ya son expertos programadores en Python. Este capítulo habla de cómo todo se programa. Ok, muy bien. Aquí vamos a ver unos conceptos básicos sobre programación. Eh, la programación se utiliza también para programar todos estos componentes. De hecho, ustedes también utilizan la programación en Arduino. La utilizaron conmigo, me acuerdo. Y también se utiliza para programar las, los controladores de Arduino. Antes de empezar a programar hay que tener claro el concepto de un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos que se ejecutan y que si uno los sigue al pie de la letra siempre generan el mismo resultado. Por ejemplo, si ustedes hacen un algoritmo, yo les digo, no sé, hagan un algoritmo para, eh, se me ocurre, cambiarle la tinta a la impresora o ponerle tinta nueva a la impresora. Si ustedes siguen los pasos del algoritmo, paso número 1, no sé, encender la impresora. Paso número 2, conectar la impresora a la computadora. No sé, paso número 3, buscar el software de la impresora en la computadora. Y ahí nos vamos. Si yo sigo los pasos uno por uno, tengo que obtener siempre el mismo resultado. Nada más que no es tan fácil como parece, ¿verdad? Porque muchas veces en el camino de esos pasos, en la ejecución, hay que tomar decisiones. Cuando yo tengo que tomar una decisión es cuando se utiliza el condicional. Por ejemplo, aquí estamos viendo un diagrama de flujo. Ok, tenemos el diagrama de flujo y vean que los rombos es cuando nosotros tomamos una decisión. Esa decisión o esa pregunta que nosotros hacemos en los rombos siempre va a ser una pregunta cuya respuesta va a ser o sí o no. Siempre. Cuando programamos también la respuesta a esa pregunta cuando usamos un if tiene que ser o sí o no, o falso o verdadero. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un algoritmo que primero está al inicio, después dice que está leyendo el sensor de una puerta. La puerta está abierta. Vean que hace una pregunta. La puerta está abierta. Es una pregunta cuya respuesta es o verdadero o falso, o sí o no. Si la respuesta es que no está abierta, entonces va a esperarse 2 segundos y va a volver a leer el sensor de la puerta. Pero si la puerta sí está abierta, aquí lleva un conteo para ver cuánto tiempo, digamos, tiene que esperar. Si el conteo es igual a 0, vean el yes, entonces se va a venir aquí, va a esperar 2 segundos y va a venir aquí otra vez. Bueno, el conteo aquí, cuando se viene a este rectangulito, lo suben 2, ¿verdad? Viene aquí otra vez. ¿Qué es lo que hace esto? Esperar 5 segundos y si en 5 segundos la puerta sigue abierta, eh, suena la alarma. Eso es lo que hace este diagrama de flujo. Pero aquí lo importante es ver el flujo, digamos, y las decisiones que va tomando. Aquí tenemos otro diagrama de flujo más facilito. Vean que
la luz no se enciende, preguntamos, hay una bombilla, vea que la pregunta es una pregunta cuya respuesta es o sí o no, o verdadero o falso. Si la respuesta es que no o es falsa, se va por el no. Instalamos una bombilla y si funciona, tarea completada. Si no funciona, quiere decir que está sin alimentación. Entonces ahí termina también. Y si nos vamos por aquí, si hay una bombilla, si la bombilla está quemada, la reemplazamos. Y si la bombilla no está quemada, entonces es la alimentación lo que no está funcionando. Pero los diagramas de flujo es lo que se utiliza como para entender los algoritmos, para representarlo de una forma gráfica y que tal vez quede un poco más claro lo que se quiere hacer. La idea es que siempre llegue hacia algún lugar. Aquí tiene dos posibles salidas. O que la tarea sea completada y ya alumbre, o que lo que esté malo sea la alimentación y ya haya que arreglar eso. Aquí habla de dos tipos de software. Software, bueno, de tres tipos. Software del sistema, software de aplicaciones y lenguajes informáticos. El software del sistema es, por ejemplo, los sistemas operativos, Windows, perdón, Linux, eh, Android, el iOS. Las aplicaciones son las aplicaciones que nosotros instalamos en el software del sistema. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint o Calc, Impress, Base, Workbench es un software de aplicación. Y los lenguajes de programación son los que se utilizan para programar. Por ejemplo, el que ustedes más han usado es Python. ¿Ok? Tenemos las variables de programación. Bueno, aquí ya nos metemos en un poco más de programa, no me voy a meter mucho, pero básicamente una variable es un espacio en memoria donde uno guarda información. Cuando ustedes en Python le piden al usuario que digite un dato, no sé, que digite un número, que digite la edad, que digite el nombre, lo que sea, ustedes esa información tienen que guardarla en algún lugar. Lo guardan usualmente en una variable, que una variable es un espacio en memoria a la que ustedes le ponen un nombre y guardan la información. Entonces, por ejemplo, yo creo la variable edad y le digo a la persona que digite la edad. Entonces, lo que yo hago es poner edad igual a int, abro paréntesis, input, digite su edad, ¿verdad? Entonces, en esa variable que se llama edad, yo guardo lo que la persona digitó. Si la persona digitó un 20, ahí se guarda un 20. Si la persona digitó 50, se guarda 50. Si digitó 80, se guarda un 80. Yo no sé qué datos se va a guardar en la variable. Por eso, por decirlo así, por decirlo de cierta forma, por eso se llama variable, porque va a variar, siempre está variando. Entonces, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces cuesta un toquecillo agarrar eso de las variables. Las estructuras básicas. Tenemos el if, que es uno de los más comunes. Bueno, en Python no se conoce como if then, porque en Python no se usa el then, se usa dos puntos, pero es más o menos la misma lógica. La idea es que yo ponga el if, después ponga la condición o pregunta, que es una pregunta cuya respuesta va a ser o verdadero o falso, o sí o no. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si una persona, la edad que digitó la persona es mayor de edad, entonces yo pongo if edad mayor 18, dos puntos, y el if tiene dos posibles resultados, o verdadero o falso. Si la respuesta a esa pregunta es verdadero, es que sí, entonces en la primera línea que va después de los dos puntos, yo pongo un print es mayor de edad. Si no es mayor de edad, si la respuesta a la pregunta que yo hice, ¿cuál fue la pregunta que yo hice? Edad mayor 18 es más, hagámoslo aquí, un toque en Python rápidamente. Ustedes esto de fijo ya
se lo saben, pero nunca está de más. Yo tengo aquí, y por ejemplo, yo tengo una variable que se llama edad, que está en cero, porque no le he pedido datos al usuario. Ahí está la variable edad. Si yo le pido al usuario que digite algo, yo lo voy a hacer así. Listo. Ahí la persona digita. Entonces, aquí declaré la variable. Aquí estoy diciendo que en esa variable se va a almacenar lo que el usuario digite. Ok. ¿Saben por qué van pasando unas motos? Ok. Es una caravana de como 4 o 5 motos, chiquillos. A tristeza. Que es que una caravana Halloween iba a ser aquí. Ok. Aquí entonces yo tengo la variable. En esta variable que se llama edad, yo le asigné que va a ser igual a lo que la persona digite. Este int lo que hace es convertir el dato de una cadena de texto a un valor numérico para yo poder hacerle la comparación de mayor o menor. Porque yo puedo comparar en números, si un número es mayor a otro. En texto sí se compara, pero es una comparación diferente. Pero no me voy a meter en cosas de programación. Entonces, yo ya leí la edad, la guardé en una variable que se llama edad. Esto que está aquí de edad igual 0 está de más. Yo lo hice porque me gusta declarar las variables antes de utilizarlas. Eso en Python no es necesario, en otros lenguajes de programación sí, pero en Python no. Y una vez que yo hice eso, yo hago la pregunta. ¿Edad es mayor a 18? Esa es mi pregunta. Yo, esto que hago es una pregunta. Si la pregunta, el resultado de la pregunta es verdadero, entonces yo hago un print y voy a decir, no sé, persona mayor de edad. Si el resultado es falso, entonces esto no se va a ejecutar. Si la persona, la edad, al yo hacer esta pregunta, digitó un 17, un 16, un 1, un 2, un 3, esto es falso, porque edad no es mayor a 18, entonces se va a ir por el else. Entonces vamos a imprimir persona menor de edad. Entonces, yo hago esto es un algoritmo, pero yo lo tengo que hacer así con una decisión porque yo no sé qué va a digitar la persona. Puede ser que la persona que vaya a ejecutar este programa sea mayor de edad, puede ser que no. Yo no sé cuál de las dos es. Entonces yo tengo que tener en cuenta las dos posibilidades. Ok. Entonces si yo ejecuto esto, lo guardo ahí salvajemente. Ahí me dice, digite su edad. Yo pongo 20, persona mayor de edad. Yo vengo y pongo 10, persona menor de edad. Ok. Este if es el que me permite hacer eso. Él pregunta, él pregunta y hace una comparación de lo que la persona digitó, que está almacenado en esta variable, con el número 18. Él pregunta si edad es mayor a 18, si la respuesta a esa comparación es verdadera, ejecuta esto. Si no es verdadera, ejecuta esto otro de abajo. Ok. Seguimos. Tenemos también los bucles, que está el ciclo for y el ciclo while. El ciclo for lo que me permite es ejecutar algo, un comando, una instrucción o varias instrucciones n cantidad de veces, cierta cantidad de veces. Yo le especifico qué cantidad de veces. Y el ciclo while, lo que me permite el ciclo mientras es ejecutar
una instrucción hasta que se cumpla la condición. Yo pongo una condición, no sé, que edad igual 18. Entonces él me va a estar preguntando la edad hasta que yo no ponga 18. ¿Ok? Las prácticas de laboratorio. Aquí tenemos el Blockly. El Blockly, cuando yo programo en Arduino, yo lo puedo hacer en Python, lo puedo hacer en una especie de C Sharp o C++, y también cuando programo Arduino desde Packet Tracer, lo puedo hacer con Blockly. Que Blockly es, en vez de yo escribir comandos, arrastro estas figuritas. Vean que es muy parecido. Aquí yo pongo el print y pongo el mensaje entre comillas. Eh, Aquí hago el if, verdadero, falso, hago las comparaciones y las cosas es muy parecido. Ahí se los dejo a ustedes para que ustedes lo trabajen. Yo el Blockly no lo suelo utilizar, la verdad. Aquí viene como una página. Esto me imagino que también viene en la plataforma para que ustedes ahí lo vean. Ahí viene también un ejercicio de activación de un LED con Blockly. Ahora sí, hablan de Python, que Python es un lenguaje de programación diseñado para ser fácil de leer y escribir. Python es el lenguaje más utilizado de programación. Eh, es relativamente sencillo comparado con otros lenguajes de programación. Pero bueno, con Python no me voy a meter mucho porque ya ustedes están llevando un curso de Python. Ahí viene todo lo de Python, variables, cómo se declaran variables, estructuras básicas en Python. En esto, como les digo, no me voy a meter mucho porque ya yo me imagino que ustedes ya de esto ya saben un poco sobre Python. Ahí vienen más laboratorios para que ustedes hagan. Vienen unos laboratorios con máquinas virtuales. Para estos tienen que descargar primero un programa que se llama VirtualBox y descargar una máquina virtual. Pero ahí viene toda la explicación. Ahora sí, un prototipo. Un prototipo es como un modelo trabajo que yo creo con ciertas características, digamos, como para yo probar una idea o algo así, como lo que hicimos en Arduino, que creamos como un prototipo de un semáforo, creo que fue lo que hicimos, un semáforo nada más, creo que fue lo que nos dio tiempo de hacer, ¿verdad? Eh, Nosotros tenemos una idea y esa idea la plasmamos. Ese es un prototipo. Eh, bueno, ahí salen una teoría de Google para crear prototipos, también páginas para uno recaudar fondos para crear los prototipos, eh, diferentes plataformas que se podrían utilizar para los materiales. Por ejemplo, Lego tiene unos sets que son como los sets de Arduino, que Arduino, digamos, tiene unos sets que permiten crear ciertos prototipos. Lego también tiene unos, nada más que los de Lego son bien cariñosos. Los de Arduino son más costeables, digamos, son más baraticos. Eh, También utilizamos herramientas electrónicas, ¿verdad? Aquí se habla de Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone. eh, Arduino, bueno, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Tiene el controlador, se le pueden conectar sensores y actuadores. El controlador de Arduino no tiene tanta capacidad, tiene ciertas limitaciones. Tenemos Raspberry Pi, este, que es una mini computadora. Es como una computadora que tiene su RAM, su procesador y todo, eh, pero en una placa como el tamaño de Arduino, algo pequeñito. Tiene sus puertos de conexión, digamos, de video, de USB, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y es para cuando se ocupa un cierto nivel de procesamiento al yo realizar los prototipos. Y BeagleBone es similar a Raspberry Pi. Nada más un poquito más de capacidad. Hay muchas páginas donde ustedes pueden aprender a programar y diferentes lenguajes de programación. Aquí sugieren algunas.
Eh, Hay que revisar estas. Yo no las, a Code Academy sí me he metido y a Khan Academy también, pero no sé, no, sí. Bueno, no sé. No sé si tienen versión en español, digamos, si están traducidas al español. Eso es algo recurrente en informática, digamos, que es bueno manejar cierto vocabulario en inglés porque la mayoría de cosas usualmente están en inglés. Eh, Hay talleres también que se desarrollan en, en las comunidades, ciudades, países. Aquí en Costa Rica se hacen varios. Arduino Day, ¿es que se llama? No sé. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que yo había ido a varios eventos. Las universidades suelen hacer eventos, suelen hacer hackathons también y cosas así, donde uno se puede inscribir para aprender en talleres o participar, competir. Aquí viene una práctica con Raspberry Pi, este, esto con Packet Tracer, ¿verdad? Más prácticas de laboratorio. Este es el capítulo 2. Vamos con esto lo voy a cerrar. Capítulo 3. Todo genera datos. Este es cortito. Ya los capítulos que quedan son cortitos. Los más largos eran el 1 y el 3. Ok. El Big Data. El Big Data es cuando se generan datos masivos, pero cuando estamos hablando de masivos son masivos, de miles, de miles, de miles de gigas, terabytes que se generan por día. Este, Hay muchas fuentes de datos, incluyendo, por ejemplo, me imagino que ustedes han notado que cuando ustedes tal vez se meten a una página, les dicen que si aceptan la configuración de los cookies. Los cookies son como unos elementos de Internet, unas este, utilidades, por llamarlo de alguna forma, que van guardando la información que genera el navegador web de la navegación que nosotros hacemos en Internet. Entonces, por ejemplo, si yo activo los cookies de una página, es para que guarde la información de la navegación que yo hago. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a una página, no sé, a escuchar música y me pongo a escuchar puros coreanos, entonces los anuncios que me van a salir por esas cookies que están agarrando datos van a ser probablemente de coreanos. O si me meto a cosas de literatura o algo así, también va a generar información sobre eso, y va a generar muchos datos. Pero no solamente los cookies, sino también, como yo les decía a ustedes, los sensores generan datos. Todo genera datos, aunque nosotros estemos durmiendo, los relojes están generando datos de nosotros. Y esos relojes suben la información a Internet. Usualmente esa información se sube como de forma anónima, por decirlo así. Este, y en realidad bueno, a muchas compañías sí les importa, pero a las compañías, o sea, un toquecito para tomar agua. A las compañías en general no les importa eh, una persona en específico, sino que les importa la generalidad del todo en sí. ¿Por qué? Porque si usted tiene miles de millones de millones de millones de datos, usted puede, este, sacar características de una población, de cómo es una población, de qué cosas prefiere, de cuándo compra más o cuándo hace más ciertas actividades o cuándo hace menos ciertas actividades, cuál es el consumo, no sé, de luz, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. No solo para cosas comerciales se puede sacar la información. Actualmente es para cosas comerciales que se saca más que todo, pero sino para otro montón de cosas, que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Inclusive esta información que se genera y que se capta puede ser usada en nuestra contra también. Por ejemplo, si ustedes investigan sobre el Brexit, es cuando Inglaterra se sale de la Unión Europea. Eso
se impulsó de cierta forma en campañas de desinformación en las redes sociales y cosas así. Entonces pueden, los datos que se nos muestran a nosotros pueden cambiar la forma en que nosotros pensamos. Este, entonces es toda una locura eso de el Big Data. Pero básicamente es que se generan muchos datos, datos muy masivos. Eh, y como dice aquí, no necesariamente las empresas tienen el control sobre esos datos, no necesariamente, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones tiene todos esos datos, sino que hay datos que generan algunas empresas como Google o Huawei o Apple o etcétera, 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 o que generan también las organizaciones ah, gubernamentales, perdón, este, y que son accesibles para nosotros también. Bueno, aquí hay un laboratorio muy bonito sobre páginas. Aquí nos dan varios ejemplos de páginas o lugares donde una persona como uno, digamos, como yo, que no estoy relacionado comercialmente ni nada así con ninguna empresa, puede encontrar bases de datos muy extensas acerca de algún tema. Este laboratorio es muy bonito. ¿Cuáles son los desafíos de los datos masivos? Bueno, según cálculos de datos masivos de IBM, cada día creamos 2.5 trillones de bytes de datos. Y eso está un poco desactualizado, son mucho más datos, porque este curso creo que se creó en 2017, se actualizó como en 2019, no estoy seguro. Tienen que ser mucho más datos. Pero hay 5 problemas de magnitud en cuanto al almacenamiento de datos masivos. Administración, ¿cómo voy a administrar eso? ¿Quién puede accesar? ¿Quién no? Seguridad, ¿cómo voy a hacer que una persona no se robe todos esos datos, por ejemplo, y los use maliciosamente? Redundancia, ¿cómo voy a hacer que todo esté más o menos organizado? ¿Cómo voy a hacer para que esté un poco clasificado, por decirlo así, que todo coincida? Análisis, ¿cómo voy a analizar eso? Que mucho del análisis se encarga la inteligencia artificial, el machine learning y muchas otras cosas. Y el acceso, ¿cómo voy a hacer para que las personas puedan accesar lo que tengan que accesar? Que sí tengan acceso, digamos, a lo que tienen que tener acceso, no a todo. ¿Dónde podemos almacenar los datos masivos? Usualmente se almacenan en centros de datos. Las empresas que tienen muchos datos masivos usualmente los almacenan en la nube. Hay servicios que uno puede pagar, servicios de Google, servicios de Amazon, Microsoft, etcétera, 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 donde puede almacenar. Este, uno puede tener sus propios servidores también, como viene ahí, lo de la computación en la niebla. Hay muchas formas de almacenar todos los datos masivos. La nube, otra vez hablamos de la nube, que es básicamente Internet. La nube es una colección de centros de datos o grupos de servidores conectados. Este, por ejemplo, si ustedes tienen cuenta de Gmail, Gmail nos ofrece 15 gigabytes de datos que podemos almacenar gratis en el Drive de Google. Hay otras aplicaciones que tal vez nos ofrecen más o menos. Por ejemplo, todos ustedes tienen OneDrive, porque cuando ustedes tienen cuenta MEP, tienen OneDrive. Ahí ustedes pueden usarlo para almacenar también su información en la nube. En vez de andar una llave maya guardando todo, lo guardan en internet, en una carpeta en la nube. Y a mí me parece que yo ya les había enseñado cómo hacer carpetas en la nube porque lo vimos para el Drive. Que de hecho yo les he compartido varias cosas por el Drive al puro principio de año, me acuerdo. Este, pero hay servicios en la nube para personas y hay servicios en la nube para empresas. Para las personas lo que incluye es como un almacenamiento básico
Ya para las empresas sí incluye cosas más avanzadas, obviamente es más caro. Bueno, para las personas hay algunos que lo ofrecen gratis, como por ejemplo Google Drive, que nos da 15 gigas gratis. Si yo ocupara más de eso, tendría que pagar este, una cuota, ya sea mensual o anual o lo que sea. No son tan caras tampoco, no es tan caro, pero ahí dependiendo del espacio que ocupe, yo pago, ¿verdad? O uno paga, o si uno no ocupa tanto espacio, con las 15 gigas se la juega. Eh, pero para las empresas sí ya se incluye otras cosas. Por ejemplo, análisis de ciertos datos, automatizaciones, clasificaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ¿Para qué le sirve esto a las empresas? Porque las empresas, en vez de tener un servidor, cuando yo tengo un servidor, ese servidor tiene que estar encendido 24/7. Y para que ese servidor esté encendido 24/7, tiene que tener aire acondicionado, porque los dispositivos se dañan por dos cosas, calor y polvo. Bueno, el polvo hace que se calienten, porque cuesta más que la electricidad fluya por los componentes. Entonces el polvo hace que se calienten. Y si se calientan, se empiezan a dañar. Entonces, por eso es que existen los cuartos de conectividad, que son cuartos que están aislados, protegidos, digamos. Primero, porque la gente no puede entrar ahí así tan fácil, porque están todos los servidores con toda la información. Imagínense que alguien ajeno a la compañía ingrese y conecte una llave Maya que tenga un virus. Y segundo, también para protegerlos de todos estos elementos físicos, como el calor y el polvo. Los cuartos de conectividad usualmente están con aire acondicionado 24/7. Parecen una refricita. Está muy frío siempre. Entonces, las empresas pagan servicios en la nube para no tener ellos sus propios servidores, no tener que mantenerlos, que pagar licencias, que pagar electricidad con aire acondicionado, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El procesamiento distribuido, que también sí es más o menos utilizado, es cuando tengo un servidor principal y tengo otros servidores secundarios. El servidor principal actúa como el cerebro, digamos, y utiliza los recursos de las otras computadoras para procesar las cosas. Entonces, digamos que yo tengo un proceso que es muy complicado y ese proceso lo divido en partes y se lo mando una parte a cada servidor secundario. Entonces, cada servidor secundario ejecuta su parte y me la devuelve a mí, yo uno todo y ya tengo el proceso más procesado más rápido. ¿Por qué las empresas analizan los datos? Eh, por lo que dice en el primer reglón. Porque permiten comprender mejor el impacto de los productos y servicios, cómo ajustar los métodos y objetivos y proporcionar a los clientes productos más rápido. Ok, básicamente pues, les permite ser más competitivos, llegar más rápido al cliente y de mejor manera. A medida que la información se va generando, se va procesando y se va analizando. Fuentes de información, hay muchas fuentes de información, por ejemplo, los sensores, de los que hemos estado hablando, datos de páginas web. Tenemos los datos estructurados y los no estructurados. Los datos estructurados son los que ya tenemos clasificaditos. Los no estructurados son los que no se clasifican o no están clasificados. Como por ejemplo, los de los no estructurados, audio, video, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas en Internet que nos permiten estructurar los datos o analizarlos. Visualización de los datos, ya esto es como algo más de lógica. Bueno, la minería de datos es el proceso por los cuales los datos sin procesar se transforman en información significativa. Este, ya después se analizan y se presentan a las personas. Pero para presentarlos hay varios tipos de formas de representarlos, que son los gráficos, ¿verdad? Y hay varios tipos de gráficos. Igual hay empresas o hay herramientas, plataformas que se pueden utilizar para yo presentar esos datos. Ahí vienen eh, algunas para analizar y presentar los datos. Un laboratorio y este es el capítulo 2, perdón, el 3. Vamos por el 4. El 4, el 5 y el 6 son rápidos. No se preocupen.
todo puede ser automatizado. Esto habla de cómo todo se automatiza, todo sea para que automatizar es que las cosas se hagan solas, sin necesidad de la interacción humana o de la supervisión humana. Eso es lo que significa la automatización, que actualmente muchas de las cosas que se fabrican son automatizadas, ¿verdad? En fábricas. Eh, bueno, ¿cómo se utiliza la automatización? Por ejemplo, un hogar inteligente puede ser que yo tenga un sensor de temperatura para que cuando la temperatura esté en cierto nivel, se encienda el ventilador automáticamente. Es un ejemplo en los edificios inteligentes o en las fábricas inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. En las ciudades inteligentes, si yo tengo un semáforo que no está detectando carros cuando están verde, tal vez se pone en rojo más rápido y le da campo a los otros, a la otra vía, para que pasen los carros, digamos. Es un ejemplo de automatización. Ahí vienen más prácticas de laboratorio. Cuando las cosas comienzan a pensar. Cada vez más se incluye tecnologías de eh, inteligentes para modificar el comportamiento de las cosas. Este, cada vez que se toma una decisión o un curso de acción mediante un dispositivo en función de la información externa, dicho dispositivo se reconoce como inteligente. Entonces, un dispositivo inteligente es cuando un dispositivo puede tomar decisiones con base en fuentes de datos externas. Ahí vienen más laboratorios, que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La inteligencia artificial es básicamente cómo las computadoras agarran los datos y los procesan para tomar eh, decisiones. Para eso utilizan el Machine Learning, eso significa ML, que utiliza técnicas estadísticas para otorgar a las computadoras la capacidad de aprender. O sea, reciben y analizan muchos, muchos, pero muchos, muchos, muchos datos. Con base en eso sacan estadísticas y con base en esas estadísticas actúan. Aquí tenemos igual Machine Learning junto con IoT. Algunos ejemplos de la tecnología de Machine Learning, el reconocimiento de voz, recomendación de un producto, como por ejemplo cuando uno tiene en Netflix, con base en lo que uno ha visto, le recomienda cosas, reconocimiento de la forma, detección de fraudes de tarjetas de crédito, por ejemplo, lo que usan en los bancos. Si a mí me llega un cobro de algo que se compró, no sé, digamos, en África, no sé, en Sudáfrica, obviamente eso va a generar una advertencia. Pero si se, si se compra algo en Costa Rica, entonces ahí no se genera ninguna alarma. O si se compra algo que es relacionado con alguna temática que yo nunca he comprado, te puede generar una alarma. Pero todo eso es con base en la estadística, ¿verdad? Las cosas de mi historial de transacciones, etcétera, 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 y con eso se toman decisiones. Ese es el Machine Learning. Redes basadas en intención, esto lo vimos en el módulo 1, que es cuando yo le digo a la red como, o yo le digo no, sino que la inteligencia artificial o el mismo software le dice a la red qué reglas debe seguir para funcionar de mejor manera, entonces la red se configura solita, sin que yo le tenga que configurar muchas cosas en físico, digamos, sino que ella solita cambia sus políticas con base en unas reglas que se le dan. Eso es las redes basadas en intención. Ahora sí, ¿cómo trabaja todo esto junto? El Machine Learning, inteligencia artificial y las redes basadas en intención. Y básicamente las redes basadas en intención aprovechan la automatización de la inteligencia artificial y el Machine Learning para controlar la función de la red. Eso es básicamente. Este, Se verifica cómo funciona la red de extremo a extremo. Se
aplica la intención a la red y se activan las reglas y las políticas. Entonces, primero yo veo cómo se comporta la red. ¿Esto para qué me sirve? Como por ejemplo para prevenir ataques, ciberataques, que no me hackeen, digamos, por decirlo así. Ya después van a ver el término el término de hackear y todo eso. Eh, para detectar comportamientos sospechosos en la red. Si yo veo que un dispositivo nuevo se conecta y está intentando accesar cosas que ningún otro dispositivo está intentando accesar, la red debería detectar eso por medio de la inteligencia artificial y el machine learning. Eso se configura, no todos los dispositivos lo tienen, no lo utilizan, pero es algo que se puede implementar. Igual, bueno, cuando llegamos al último capítulo se los voy a decir, pero casos de uso para las redes basadas en intención. Aquí viene un videito que ustedes lo pueden ver. Viene en la plataforma. Este, pero las redes basadas en intención me permiten básicamente no enfocarme tanto en la configuración, sino que la red se configure sola. Pero no me voy a meter mucho en este tema porque, pues se lo voy a decir de una vez. Cisco, en los cursos que ellos hacen, suelen meter cierta propaganda, ciertas cosillas, este, de productos de ellos. Como que intentan que uno vea los productos de ellos y diga, uy, qué bueno, voy a comprarlo, voy a implementarlo. Entonces, muchos de los cursos de Cisco, tratan como de eso, de, o ellos meten la puntadita ahí para que uno trate de adquirir o recomendar los productos de ellos. Ok, el Internet de las cosas, muy bonito, todos se conectan a la red, todo hace que genere muchos datos y que la red funcione maravillosamente y todo el mundo es feliz y contento, hasta que alguien con malicia llega a la red y dice, bueno, las computadoras tienen antivirus, los celulares tienen su seguridad y pueden tener antivirus o no. Eh, pero un bombillo que se conectará, un bombillo que se conecta a la red, ¿tendrá seguridad? ¿Tendrá un antivirus? No creo. Un toma que se conecte a la red, un reloj. Entonces, ¿qué pasa si yo le meto un virus a un toma que se conecta a la red? Ah, ya metí el virus a la red porque el toma está conectado a la red y ya me fui en todas. Ok. Esto es de lo que trata este capítulo, como de hacer conciencia del aspecto de seguridad en el Internet de las cosas. Porque eso se dio mucho hace unos años, inclusive en pandemia, en 2020, a una compañía petrolera en Estados Unidos se le metieron, este, se le metió un virus por medio del IoT. Entonces, eh, ¿por qué la seguridad es tan importante? Por los datos que tenemos nosotros, por los datos y las estructuras que se manejan también en una red. Tenemos muchos datos importantes de nosotros que debemos proteger, como el número de tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, imagínense ustedes que alguien, o por ejemplo, ustedes, digamos, ustedes que pasan, piensen en esto nada más. Ustedes tienen sus redes sociales. En sus redes sociales ustedes tienen, eh, no sé, que tienen un novio, una novia. Ustedes tienen que tienen un perro, un gato. Ustedes tienen que su fecha de cumpleaños es tal. No sé, que su papá se llama tal, que su mamá se llama tal. Esa información se puede utilizar para generar contraseñas. Hay herramientas y páginas donde yo meto datos como esos y lo que hace la herramienta es generar millones de millones de millones de contraseñas posibles y las prueba. Entonces, yo les apuesto que todos y cada uno de ustedes en sus contraseñas tienen el nombre de ustedes o de su novio o novia o de su papá, su mamá, hermano o hermana o de su mascota. También les apuesto que tienen su fecha de nacimiento y que probablemente las contraseñas de ustedes sean combinaciones del nombre de algún ser vivo importante para ustedes en conjunto de la fecha de nacimiento o en conjunto de alguna fecha importante, no sé, la fecha de aniversario o de cuando se hicieron novios o cuando nació la mascotita o no sé, pero una persona con esa información
como nada, los hackea a ustedes con las contraseñas. Y les apuesto que la mayoría de ustedes tienen la misma contraseña para varias cosas. Entonces es importante resguardar la información. Y esa es la información personal que, por ejemplo, ¿a quién le va a importar tener mi Facebook? Que si acaso tengo 100 amigos. Pero las empresas que sí guardan información importante como secretos corporativos o algo así, entonces tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, siempre la seguridad de la información. Ah, bueno, ¿quiénes desean nuestros datos? Los buenos, empresas legítimas que nos van a ofrecer publicidad de calidad que nosotros querramos, que prueban la seguridad para... hay dos tipos de hackers, bueno, hay tres tipos, pero eso lo vamos a ver después. Los de sombrero blanco son los hackers buenos que se encargan de hackear las compañías para decirles, mira, ustedes tienen este problema de seguridad, arreglenlo. Y están los hackers malos, los de sombrero blanco, que, eh, que quieren usar nuestra información para cosas maliciosas. Entonces, esos son como los dos tipos de entidades que quieren nuestros datos. Eh, aquí es un poco lo que un poco más de lo que les decía, que se dan muchas filtraciones de datos. Entonces, por ejemplo, si alguien eh, hackea Gmail y puede ver nuestra contraseña Gmail, probablemente, aparte de la contraseña Gmail, como nosotros usamos la misma contraseña para muchas cosas, va a tener la contraseña de Netflix, va a tener la contraseña quizás hasta el banco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí viene, este es un laboratorio vacilón también, donde uno busca información de uno mismo. Eh, buenas prácticas de seguridad. Aquí vienen unas prácticas de seguridad. Eso viene también en este módulo para que lo vean más en específico. Eh, tenemos también la seguridad física, que es muy importante, porque, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver en Introducción a la Ciberseguridad. Digamos que yo soy un atacante y yo quiero atacar la red del CTP de Puriscal. Yo soy un estudiante que me fue mal en el colegio y yo digo, ¿sabe qué? Que se joda a todo mundo. Voy a atacar el colegio. Agarro mi llave maya y le meto un virus informático. Y lo único que tengo que hacer yo como atacante es ir a la oficina, tal vez de la secretaria o el secretario, don Jorge, no sé, eh, y dejar la llave maya ahí. Yo dejo la llave maya y no hago nada. Nada más la dejo y la pongo ahí. Yo les apuesto que ustedes, si se encuentran una llave maya, ustedes lo primero que hacen es meterle a la compu a ver qué tiene. Porque a uno le gusta el chisme. Entonces uno dice, bueno, voy a meterme a ver qué tiene esa llave maya, de quién es, a ver si es de alguien conocido o si la formateo y me la dejo yo o qué. Pero la seguridad física es muy importante porque en esa llave maya podría ir un virus. Entonces yo tengo que restringirle el acceso a las personas, a los lugares. Por eso las empresas tienen tanta seguridad, digamos, algunas, para entrar. Por ejemplo, usted va a ir a una empresa, las que están en Forum, y a usted, depende, no lo dejan pasar de cierta parte, porque tienen que tener todo eso en cuenta, digamos. Los ataques pueden provenir de muchos lugares diferentes. Eh, hay lugares donde hay, bueno, cercas, puertas, también tienen videovigilancia, alarmas, bitácora, siempre se llena una bitácora de quién entra, quién sale, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, desafíos de seguridad de los dispositivos de IoT. Tenemos que cada vez se conectan más dispositivos a Internet. Entonces son muchos, muchos los dispositivos que se conectan. Esos dispositivos tienen que estar con el firmware actualizado. Este, que es el punto que sale ahí al final, le falta posibilidad de actualización. Esos dispositivos, una de las formas más eficientes de proteger todo eso es que estén actualizados. Que digamos que si yo tengo una lámpara que se conecta a internet o un bombillo o un toma, que lo único que puede hacer es recibir datos de si se está conectado o no, de si enciende o apaga.
que esté configurado, digamos, o creado, el software que él tiene, para que no pueda hacer otras cosas. Entonces, todo eso es parte de la seguridad. Eh, uso de Wi-Fi seguro, cómo proteger una red inalámbrica empresarial, ¿verdad? Ponerlo siempre en WPA2 AS, que es como el tipo de seguridad, de encriptación, por decirlo así. Eh, cambiar el nombre de la red, no anunciar el nombre del SSID, tenerlo sino como una red oculta. Ahí vienen varias cosas. Cambiar la contraseña del administrador. La contraseña del administrador de los routers inalámbricos usualmente suele ser admin. Cambiar eso, ¿verdad? Cambiar las contraseñas predeterminadas de las cosas. Proteger físicamente los dispositivos también, etcétera, etcétera, etcétera. Mantener el firewall activado. El firewall es como un muro de seguridad. Yo puedo tener un firewall para la empresa y usualmente las computadoras, los sistemas operativos, tienen su propio firewall. No desactivarlo, utilizar antivirus, este, actualizar siempre el sistema operativo y el navegador web, tener todos los dispositivos protegidos. Y yo tengo 3 compus, que las 3 compus tengan antivirus. Ahí viene un ejercicio, cómo se protege un router inalámbrico. Eh, hogares inteligentes. A medida que yo tenga más sensores inteligentes y que mi hogar sea más inteligente, aumenta la posibilidad de que surjan problemas de seguridad. Los sensores pueden proporcionar una manera para que los hackers accedan a nuestra red doméstica. Entonces, antes de adquirir un sistema de seguridad, es importante que yo investigue el desarrollador y los protocolos de cifrado y seguridad que van a ir en esos productos que yo voy a comprar. Ok. Puntos de acceso público. Una de las cosas más importantes en seguridad, por ejemplo, es no conectarse a un Wi-Fi público, porque puede ser que sea una trampa de alguien que le haya puesto el nombre del Wi-Fi, digamos. Por ejemplo, yo voy a una biblioteca, voy al cine, voy a un lugar público, un aeropuerto, no sé, un parque, y tiene internet, y yo me conecto a ese internet. Yo no sé quién más está conectado ahí y qué puede estar haciendo esa otra persona que está conectada ahí en la red. Yo no sé. Puede ser que no haya nadie conectado haciendo nada malo, puede ser que haya alguien este, haciendo un ataque a esa red y vaya a tener todos los datos y me vaya a infectar a mí. Entonces hay que tener cuidado cuando uno se conecta a una zona de cobertura Wi-Fi pública, de no hacer ciertas cosas, no meterse a ciertas páginas, por ejemplo el banco o algo así. Ahí viene también otro laboratorio. Bueno, aquí viene cómo configurar una VPN. Una VPN es una red virtual privada. Se utiliza para cuando, por ejemplo, digamos que yo estoy en el CTP de Puriscal, ahí tengo las notas, los servidores con las notas, y yo me voy, no sé, para la playa. Me fui a la playa a vacaciones. Y me llaman del CTP Puriscal, ocupamos que se conecte a la red del colegio los servidores para que eh, actualice una nota que puso mal o no sé. Entonces una de las formas en que me puedo conectar es por una VPN, que yo hago una conexión, es como si yo hiciera un túnel desde donde yo esté hasta la empresa, hasta el CTP, digamos. Yo hago como una especie de túnel y nadie puede ver lo que pasa ahí, la información que pasa. Entonces es como si yo estuviera conectado a la red interna, pero desde otro lugar, más lejos. Ahí viene cómo configurar una VPN, pero eso no se puede hacer así como dice ahí porque tendría que tener yo configurado el servicio de la VPN en un servidor en mi red local. El otro año, si yo les doy clases, hacemos eh, una VPN para que ustedes vean cómo es. Ok, un laboratorio y el resumen del capítulo. Y el capítulo número 6 va a ser el más rápido de todos porque este capítulo es puras habladas de Cisco sobre eh, los productos de ellos, principalmente los de eh, los otros cursos que ellos dan. Bueno, aquí dicen cosas que sí son ciertas. Eh,
saber sobre IoT, estar informado sobre IoT, me va a abrir ciertas posibilidades, principalmente estar actualizado en cómo funcionan las cosas, cómo todo el tratamiento que se le da a los datos, digamos, y cómo funciona el mundo en general, un poco para yo tener conciencia sobre la cantidad exagerada de datos y dispositivos que se generan y se conectan en una red. Eh, Todo esto va a ir cambiando el futuro de la tecnología y lo está cambiando. Entonces yo tengo que estar actualizado sobre todos estos temas, porque ahorita, digamos, bueno, como dice aquí, antes uno ya y nadie tenía vehículos ni nada así, ahora uno no se puede imaginar sin transportarse a San José, digamos, o algo así de forma rápida y eficaz. Así va a ser, digamos, con los dispositivos, con todo esto. En el futuro van a haber muchos trabajos que todavía no se han inventado. Por ejemplo, en IoT, en inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, ¿a quién le importaba la ciberseguridad? Hace 10 años, a nadie. Uno nada más instalaba un antivirus y ya eso era todo lo que ocupaba para ser feliz. Ahora no. Ahora hay muchos trabajos de ciberseguridad y pagan muy bien. Y hay mucho trabajo. Entonces, digamos, en el futuro se van a generar trabajos, oportunidades que nosotros no sabemos. Por eso tenemos que ir estudiando todas esas tecnologías, todas estas cosas para estar preparados y ser parte de eso. Aquí habla de eso mismo. Aquí habla sobre emprendimiento, ¿verdad? Que no solamente es trabajar en una empresa, sino nosotros también emprender, desarrollar nuestras propias compañías. Y aquí viene un poco lo de, esto es muy importante, sí, aprendizaje permanente. Uno en informática siempre está aprendiendo. Siempre, 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 siempre. Usted, cuando trabaja en informática o está en informática, siempre tiene que estar aprendiendo porque todas las tecnologías van cambiando. Todo va cambiando. Por ejemplo, antes solo se utilizaban computadoras de escritorio, después las portátiles, después tablets, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va evolucionando. Entonces uno siempre está en constante aprendizaje. Y ahora sí viene lo de NetAcad. NetAcad es una página que tiene muchos cursos, ¿verdad? Ya yo les enseñé que ustedes pueden autoinscribirse en varios para, para ir formándose en diferentes tecnologías. Y así terminamos esto de IoT. Así terminamos. Cualquier cosa me preguntan, me dicen, nada más.